Pues bienvenidos a los que ya se fueron conectando. Fíjense que esta semana estuvimos ahí en lo de Samaritan Purse y platicando con un par de amigos, uno de Guerrero, uno de Morelos. Los dos me hacían la invitación para dar clases en sus seminarios, ¿no? Ahora ya se ha puesto pues muy de moda tomar clases por Zoom en seminarios, ¿verdad? Y los dos me decían, pues ayúdanos, ven, te damos ahí el horario, en fin, todo lo que llegue a contarle que enseñar, ¿no? Y me quedaba yo, perdón, y los dos me decían lo mismo, ayúdanos en teología sistemática. Y les dije que lo pensaría, que oraría, porque sobre todo luego el tiempo, pues aprieta, ¿no? Pero me hizo pensar y recordar lo que la semana pasada les compartía. Si se acuerdan ustedes, yo les hablaba de una reflexión, pues para mí muy sencilla, en el hecho de qué sería la base de nuestra teología, ¿no? Y cómo de alguna manera esta forma muy griega de pensar y de hacer las cosas se ha metido tan profundamente que querer estudiar en una escuela, con un horario, con un maestro, con un libro de texto, con un programa, etcétera, se volvió como sinónimo de preparación, la única preparación válida, ¿no? Para poder hacer y ser algo. Y bueno, y recordaba que yo hace 8 días les hablaba de Hebreos 11:6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que existe y que Él es recompensador o galardonador de los que le buscan. Y recuerdo que yo les comenté, la base de toda enseñanza, doctrina, teología, como quieran llamarle, es precisamente el creer que Dios existe, ¿no? Y hoy les quería leer un texto, pero permítanme hacer un ejercicio. Al final de la reunión yo decía, por un comentario que se hizo, quiten la persona de Dios de la nuestra creencia y van a ver que no queda absolutamente nada. Entonces, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, voy a quitar la palabra, todas las palabras que se refieran a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a sustituirlos por una palabra X. Y van a ver cómo realmente no queda nada del pensamiento cristiano. Yo, Pedro, apóstol de un Señor, escribo esta carta a los elegidos de un Señor, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, porque ese Señor los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y ese Señor los ha hecho que sean buenas personas. Como resultado, ustedes obedecieron a ese Señor y fueron limpiados con la sangre de ese Señor. Que ese Señor les conceda cada vez más gracia y paz. Si ustedes quitan la persona, el ser de Dios, no queda nada en la doctrina, no queda nada en la teología. Y platicando con ellos, yo les exponía exactamente lo mismo, ¿no? Yo sé que hacer teología sistemática, perdón, yo sé que estudiar teología sistemática se ha vuelto así como, ay, lo máximo, en algunos casos, ¿eh? Eh, pero la verdad es que tiene algunos años que yo difiero de que la gente aprenda teología sistemática. Yo difiero de mandar a la gente a un seminario, ¿no? Hay una personita aquí en la iglesia que quiere estudiar en un seminario y yo le dije, y no es el único, ya tiene varios años que yo les digo, te sugiero, estudia la Biblia, que Dios te hable a ti, que tú puedas hablar de Dios como, perdón, sí, como el que se ha revelado a tu persona y no que nos repitas lo que otros dicen, ¿no? Con todo el respeto, podría ser la mayor eminencia en el tema que sea, ¿verdad?
Y no estoy diciendo que no los leamos, que no consultemos, ¿verdad? Pero la única manera de hablar de Jesús como algo real es hablar de lo que Dios se ha revelado a tu vida. Por ejemplo, Patty habla con la señorita del hotel, ¿no? Y le comparte de lo que Dios puede hacer, que es una madre soltera, que tiene a uno de sus padres enfermos, en fin, tal vez ella mantiene su casa. Y Patty le habla de la fe en Dios. Si puedes creer, si crees en Dios. ¿Qué le impactó a esta persona? Y me atrevo a pensar, no fue que diéramos grandes temas de teológicos, no es que diéramos conferencias o disertaciones magistrales, ¿no? Es que escuchaba a la gente cómo hablaba de Dios. La doctrina está precisamente, según Hebreos capítulo 11:6, en pero sin fe, punto básico, fe, creer que Dios existe, fe, creer que se puede tener una relación con Dios y Él recompensa al que lo busca, fe. Pero sin fe no puede haber nada. Esa fe tiene que estar orientada a esas dos cosas. La fe en que Dios existe y la fe en que Dios es galardonador de los que le buscan. Creo que muchas de las ocasiones, decía yo, según ese estilo muy griego de la academia, ¿verdad? Tratamos de sistematizar el pensamiento después de hacer todo un análisis y dividir el todo en sus partes. Lo queremos volver a unir sintetizándolo de una manera que nuestra cabeza diga sistematizado, pero no necesariamente es lo que Dios está diciendo, no es necesariamente lo que Dios quiere que escuchemos, que sepamos y que vivamos. Ojo, la fe es certeza y convicción, certeza de lo que se espera, pero sobre todo es una convicción de lo que no se ve. No es el resultado de un estudio profundo de la lengua, ni de la historia, ni de la cultura, ni de lo que otros han llamado teología. Tuve la oportunidad y bendición de leer un chorro de libros de teología. Ahí están guardados. Qué bueno que lo pude hacer, pero llego con los años a la conclusión que de entre todos los que yo tengo, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Ni siquiera los que decimos que son reformados, que tal vez es la línea que yo estudié más, no se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo ellos, lo digo respetuosamente, ¿cómo podríamos nosotros, solo repitiendo lo que ellos dicen, estar de acuerdo? Ahora, lo más terrible, vamos a estudiar lo que los hombres dicen, pero no vamos a la palabra directamente. Y la palabra es la obra magna de Dios, donde Dios se revela. Yo sí creo que hay una revelación el día de hoy de Dios para nosotros. Y esa revelación está tanto en la palabra como en la creación. Pero si solo leemos otros libros, no está mal, pero no podemos decir Dios me dijo, porque lo principal estaría precisamente en el texto de la Escritura. Yo, Pedro, apóstol, enviado, mensajero de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos, a aquellos en los que Dios pensó antes de la fundación del mundo y que ahora viven, dice, como extranjeros en diferentes partes. El Dios los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Hay dos cosas que necesitamos diferenciar para hacer doctrina. Si tú quieres estudiar teología, yo te invito a que hagas dos cosas nada más. Una, ve lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Y dos, ve lo que Dios espera de ti. La doctrina está ahí. La enseñanza es conocer a Dios y después vivir como Dios dice.
Podemos saber un montón de cosas, de veras. Te puedes meter a estudiar historia del pensamiento cristiano, que es fascinante. Órale, pero eso no te hace cristiano. Les he platicado muchas veces, no sé si aquí lo he hecho, pero creo que sí, de Mauricio Bouchet, un hombre que literalmente es una eminencia. Bueno, no sé si vive todavía el caballero, ¿ah? Era una eminencia o es una eminencia, es un católico él, es un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, es un hombre que se sabe la Biblia de cabo a rabo, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, que tú le preguntas y sabe, pero sigue creyendo en todas estas cosas que el catolicismo sigue, pues, profesando, ¿verdad? Saber mucho no implica que seas un buen cristiano, implica que sabes mucho, implica que el día que te pregunten podrás decir muchas cosas, implica que tal vez a las preguntas más difíciles o más profundas tengas una respuesta, pero no implica que puedas hablar con una camarera y decirle Dios te ama y llevarla al punto de aceptar a Cristo. No implica que la gente que está a tu alrededor se sienta animada o motivada a seguir creyendo en Dios. Implica que podrías tener respuestas a preguntas difíciles o muchos temas para desarrollar, pero no que compartas el Evangelio. La teología, la consejería bíblica, según algunos seminarios, que más pareciera una psicología que una consejería bíblica. Entre paréntesis diré, yo sí creo que existe el consejo bíblico. Yo sí creo que se puede animar, fortalecer, edificar, que se puede levantar a los demás con un consejo según la palabra. Sí, claro que lo creo, porque creo que el hombre fue creado para teniendo una relación con Dios, ser levantado por Dios y su palabra, claro que nos anime y fortalece. Cierro el paréntesis. Pero no creo en la psicología, ¿no?, humana, que después toma versos bíblicos para decirnos, esto así, así, asado. Bien. Regreso al punto. Dice que Dios nos conocía y nos eligió mucho antes, desde hace mucho tiempo, y su Espíritu nos ha hecho santos. Dos cosas, lo que Dios es, lo que nosotros somos y tenemos que hacer. Hablando de nosotros, más que una teología, a eso se le llamaría una antropología bíblica, ¿ok? Antropología, pues es el estudio del hombre, del ser humano. Bíblica, pues quiere decir según lo que Dios nos revela en su palabra. Bien. ¿Qué es lo primero que Dios dice? ¿Qué es el hombre? Pues es una persona, un ente llamado o escogido por Dios, hecho santo. Eso dice aquí. Pudiéramos hacer toda una reflexión, pero a veces la verdadera doctrina estriba en el creer lo que Dios está diciendo. Ayer estaba escuchando en una reunión que me invitaron a un varón apóstol que de repente dijo, es que la Biblia está mal traducida y lo que aquí dice está mal, debe decir así, y ya dio su punto de vista. Y me quedaba yo pensando, no por criticarlo a él, sino qué fácil sería entonces que cualquiera de nosotros diga, esto está mal, la Biblia está mal, esta palabra no es así, esta palabra debería ser traducida así. Y lo digo con todo respeto para este varón, para mí también, pero honestamente no somos nosotros traductores de la Biblia. No somos nosotros quienes tienen la capacidad de poder decir si está bien o no. Pero hemos vivido y creo que seguiremos viviendo con la confianza de que la escritura que llegó a nuestras manos ha sido guardada por Dios para que la tengamos y la podamos leyendo, conocer a Dios y creerle a Dios. Pero si le cambiamos algo porque pensamos que está mal traducida, wow, entonces las cosas cambian, ¿no? No me voy a meter con lo que dijo este varón, eso es tema de otra conversación, pero regreso al punto. Entonces, ¿cómo hacemos doctrina? ¿Cómo hacemos la teología? Bueno, lo primero es la fe. Ya dije que hay que conocer lo que Dios hace. Cada vez que encuentres algo en la palabra, escucha y ve qué es lo que Dios está diciendo acerca de él,
qué dice él, qué hace él, y eso te dará a conocer verdaderamente teología. Decía entonces, el punto está cuando vayas a estudiar dos cosas, de veras, y yo se los comentaba a los pastores, miren, amados, yo les sugiero, no demos ese curso, si me lo permiten, de verdad, yo les doy un curso de cómo estudiar la Biblia y nada más enfocado a estas dos cosas. Pero en la segunda de ellas, en la antropología, lo primero es saber quiénes somos, según Dios, quiénes somos. Más que escribir un tratado de antropología sistemática, se trataría de conocer exactamente nuestra identidad, nuestra identidad. La primera cosa que tú debes saber en esto de tener fe, ¿no? Es que la fe sirve para agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Según este texto de Pedro, sabiendo y siendo un hijo de Dios. Ese es el primer punto. Soy elegido por Dios para ser un hijo de Dios. Cuando yo me exalto a mí mismo diciendo yo soy un ministro del Señor, soy un apóstol de Jesucristo, estoy desbordando el límite de la relación. No, mi primera relación bíblica es fui elegido para ser un hijo y me han hecho santo. Ahora, Él me hizo, yo soy santo. Eso es identidad. Eso es identidad. Yo podría empezar como toda teología sistemática, perdón, como toda antropología sistemática y decirles, lo primero que el hombre es creado por Dios y es pecador, porque inmediatamente que lo crearon, ¡pum!, se fue para abajo. Pero hoy por hoy lo que interesa, por qué nos va a llevar a la razón de hacer cosas, es hoy por hoy, yo debo saber que fui elegido y después fui hecho santo. Hay en ese inter, hay un montón de cosas buenas, malas, maravillosas y horriblemente tremendas. Pero el día de hoy, yo soy santo. Y voy a recalcar delante de Dios, pero también para mí y también para los que están a mi lado, aunque me vean así como me ven, yo soy santo. Y sabes que la identidad genera acción. La identidad te hace vivir de cierta manera. El domingo pasado, creo que sí, que me corrija a Paul, eso de Andrei me cuesta más trabajo, que me corrija Paul, creo que fue el domingo, el antepasado primero, que venimos con playeras de fútbol americano, ¿no? Y cada quien traía la suya y de su color, y yo hice la trampa de sacar unas que tenía guardadas y se las di a unos de la iglesia para que estuvieran igual que yo, ¿no? Pero nos tomamos unas fotos, jugamos, bueno, este domingo ya de mexicanos, no sé qué, pero nos hacía sentir con identidad. Me acuerdo que 3 domingos atrás, por ahí creo que fue, no creo, fue Circe la que dijo en el micrófono, perdón, vengan de verde. Y varios, aunque no sabían qué, dijeron pero no tenemos camisa verde. La identidad. ¿Quién eres? ¿Quieres tener una verdadera teología bíblica? Y yo más que teología me voy a atrever a decir, ¿quieres tener una verdadera doctrina bíblica? Vente, dos cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué hace Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué escucho yo? Y de ahí va a salir lo que yo hago. Como resultado, todos ustedes le obedecieron, dice Pedro aquí en su primer capítulo. Fuimos escogidos, fuimos hechos santos por su Espíritu Santo, pero como resultado de esas dos cosas, esto es lo que Dios hizo, ahora nos toca a nosotros obedecimos. Y la obediencia no es otra cosa, sino una fe en acción. No es otra cosa más que fe en acción. Ahora, podríamos definir la fe de 100 formas, pero es interesante que el capítulo 11 de Hebreos solamente toma un versículo para decir algo como una definición. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después el resto del capítulo habla de acciones de fe, porque la fe no se aprende con definición, no se aprende por las palabras en griego o en hebreo, que si te las sabes te felicito.
pero la fe se aprende con las acciones. Nos comentaba hace rato Samuel, y yo lo escuché también de la pastora José, mi esposita y yo fuimos y escuchamos, no voy a tomar ese, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero ese suplemento que me dio. No va a ir a quimioterapia. Si Dios, lo que Dios haga está bien, si Dios me sana está bien, y si Dios no me sana está bien. Y me quedaba yo pensando, es fe, es confianza, es dependencia en Dios, es saber que eres hija y que Dios es tu padre y que va a ser lo mejor que es para ti. Ahora, lo digo aquí solo como una manera de pensar, no para que nadie lo haga, ¿verdad? Pero ¿quién discutiría a alguien que habla con fe? ¿Quién? ¿Quién me puede convencer que Dios no ha hecho algo en mi vida cuando yo lo he visto y lo he experimentado? ¿Quién? Podríamos hablarle a nuestra hermana y decirle mil cosas de la ciencia, que la ciencia es de Dios, que los doctores son de Dios, que las medicinas son de Dios, que todas las cosas que se han hecho y todas las cosas están en las manos de Dios. Sí, sí, todo eso está bien. Todo eso lo aprendimos ahí en la sistemática, pero esa de tener fe, eso. ¿Cómo enseñamos la fe? Porque en realidad todo el cristianismo, toda doctrina se basa en eso. Es fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Cómo enseñamos a tener? Y creo que la mejor manera, o al menos la que yo he aprendido del Señor, es compartirnos la palabra, tanto como compartirnos lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. De verdad. Oír lo que es esto que yo no había escuchado, este testimonio de Patty, no obstante que estuvimos ahí toda la semana. Supe del cumpleaños de Juan Carlos, pero no sabía que en su corazón había ese fuego, ese ánimo por estar sirviendo a Dios en el mismo día de su cumpleaños. Me provoca a la fe oír lo que la hermana José, perdón, la pastora Josefina, lo que el pastor Samuel están decidiendo y cómo toda la familia se está uniendo en oración y en buscar a Dios. Yo sé que ellos no me lo compartieron, ¿no? Cuando estuvimos en su casa, no lo hicieron para decir, allí el pastor Eliú, tenga usted fe. Pero al compartirnos todas estas cosas, claro que me provocan a la fe. Claro que me están enseñando lo que es fe. Y cuando alguien enseña a otro a tener fe, créeme, estamos enseñando sana doctrina. Pedro en su segunda carta, también en el capítulo 1, habla de cómo salir del mundo y cómo llegar a tener la naturaleza divina, cómo salir del pecado y la naturaleza pecaminosa y cómo llegar a la naturaleza divina. ¿Y sabes cuál es la primera cosa? Fe. Y luego dice, añade a la fe virtud, cambios en tu vida. ¿Qué sería realmente la fe? A Jesús le preguntaron en un momento dado, ¿qué quería él que ellos hicieran? Y él contestó en Juan 6:28, que crean en aquel que me envió. Y mira, digo yo, ahí está la base de toda teología, de toda teología, del que me envió y antropología, que crean. Cuando platicaba yo con los pastores, les decía, miren, amados, les voy a dar una opinión, tómenmela bien, pero creo que por siglos hemos enseñado con un modelo de materias y de conocimiento que no nos están llevando a ser realmente más grande y más fuerte como iglesia de Jesucristo, que inclusive en un tiempo de mayor oscuridad como este, ¿verdad? De mayor perversidad, pareciera que vamos perdiendo la batalla. Yo sé que no, pero parece. Pero ¿por qué no regresamos a lo básico? Vamos a enseñarles quién es Dios.
qué dice Dios, qué hace Dios, pero también vamos a enseñarle quiénes somos nosotros y a qué fuimos llamados. ¿A qué? Miqueas, por ejemplo, 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que espera Jehová de ti. Solamente que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Son tres cosas, ¿eh? Pero cosas que hacer, no solo cosas que saber. Justicia, oh sí, del griego, bla, bla, y misericordia, oh sí, la misericordia del latín, bla, bla, bla. Si tú no, si yo no, si nadie ama misericordia, ¿quién va a compartir el evangelio? Y la justicia, ¿sabes para qué existe? La justicia de Dios no existe para condenar a nadie. La justicia de Dios existe para que se cumpla en Cristo Jesús y haya un camino cierto, verdadero, abierto, poderoso para salvación, para redención, para conversión, para transformación, para santificación. La justicia no es condenatoria. La justicia, de la mano de la misericordia, dan una nueva vida. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre y Señor nuestro. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivamos con gran expectación, porque tenemos una gran herencia que no tiene un precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, una herencia que es pura, una herencia que es sin mancha, una herencia que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que ustedes tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. No creo ser un maestro, un doctor, como dice mi compadre, un doctor de la Biblia, de la ley, pero sí sé que Dios me ha mostrado que somos nosotros los que complicamos las cosas y no fuimos llamados a ser grandes maestros, fuimos llamados a ser transmisores de vida, de ver que otros vivan con fe y por fe, de ver que otros compartan con fe y para fe lo que han estado viviendo y aprendiendo, de ver que se repita, ¿no?, el modelo un tanto paternal, ¿verdad? De pastorado paternal, donde los hijos aprenden de los padres y luego ellos mismos como padres enseñan a los hijos. Creo que va más por ahí. No sé si me entendieron los pastores de Guerrero y de Morelos. La verdad no lo sé, porque su modelo, pues, ellos lo tienen, ¿verdad? Pero yo dejé la propuesta ahí. Sana doctrina, una vida una vida por fe y para fe. Una vida que cada momento conoce a Dios y toma decisiones. Ahora, teología sistemática. Pues yo sigo en la propuesta de que cada quien escriba la que Dios le va dando. ¿Por qué no la escribes? Es bien fácil, mira, ahí arriba hay, quiero decir aquí arriba, ¿verdad? Hay una biblioteca y hay varios libros de teología. A mí el que más me ha gustado siempre ha sido el de Berkhoff, ¿no? Dale, padrísimo. Tal vez porque fue el primero que leí y estudié. Pero, ¿cómo escribió Berkhoff su libro? Tal vez Jaime sepa. ¿Cómo escribió Berkhoff su libro? Y yo te voy a decir a grosso modo. El hombre fue un estudiante, primero de la Biblia, segundo de los idiomas, tercero estudió en uno de los seminarios más importantes reformados en Grand Rapids, ¿no?, de los Estados Unidos. Y tercero, dedicó toda su vida exclusivamente a escribir, terminando con esta obra magna, ¿verdad? Yo pregunto, ¿por qué no haces tú lo mismo? Si Dios le habló a Berkhoff, a Schaeffer, a Hodge, a Riley, ¿no?, y a otros más, ¿por qué no lo haces tú también? ¿Que es un trabajo para toda la vida? Pues que sí,
Pues qué sé, que a lo mejor algunos podríamos decir, ay, ya no nos quedan muchos años como para escribir ese libro. Pues que no, pero pues que sí. ¿Qué otros están más jóvenes y podrían escribir? Ese no es pueque, ese es un sí. El punto es, yo creo que si conocemos la Biblia, todavía es mucho mejor conocer al Dios de la Biblia y conocer lo que Él tiene y quiere, lo que Él espera de nosotros. Después de decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe, ¿no? Perdón, la fe es una acción propia, una decisión tuya. El buscar a Dios es una decisión tuya. El creer que Dios existe es una decisión tuya. Perdón, y la última parte, y que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. Esa es la parte que Dios hace con nosotros. Y termino ahí. ¿Cómo nos recompensará Dios? Y mi opinión, la que Dios me ha mostrado, con una relación personal e íntima con el Dios que es mi Padre, mi protector, mi cuidador, mi proveedor, el que me ama, el que me acompaña, el que me escucha, el que me conoce, el que me levanta. Y podría sumar más cosas. ¿Cómo me ha recompensado Dios? Valóralo. Tú podrías tal vez decirlo de otra manera, pero yo he aprendido que lo mejor que he recibido es ser amado y conocido por Dios, escogido por Dios. Me quiere tanto, tanto, tanto. ¿Qué otra cosa espera el hombre? Pues ahí se los dejo, amados. Esa no fue una reflexión, esa ya fue más un tratar de ponerle asiento, fundamento a esto. Métanse a la Biblia, conozcan al Dios de la Biblia. Es maravilloso. Y luego, eso que oí de Patti, eso que oí de Juan Carlos y eso que oí de Cárdenas, Samuel Cárdenas, creo que eso es exactamente lo que tenemos que hacer hoy. El estudio formal es para mí el estudio de la escritura misma. A lo que estoy desapegándome, no de ahorita, de mucho tiempo atrás, es a estudiar solamente lo que las personas dicen. Y agrego o enfatizo, solamente, ¿ok? Creo que el conocimiento que tú y yo tengamos de Dios debe venir en primera instancia de tu relación, mi relación con Dios a través de la escritura. Después de ello, y sí lo dije, no está mal que leamos lo que otros escribieron, pero tristemente, al menos eso ha sido mi experiencia, es que en la mayoría de los seminarios que yo estuve, estudiamos más a los teólogos que a la Biblia y terminamos teniendo una sistematización del conocimiento bíblico por lo que dice fulano o sutano, ¿no? Inclusive a veces las Biblias comentadas como la de Scofield, tú te acordarás de la Biblia de Scofield, ¿no? Una Biblia con mucho, bueno, con mucho énfasis en la escatología. Y hubo un tiempo en que nos hicieron leer la Biblia, pero nos enfatizamos o nos metieron más a los comentarios de Scofield que a lo que la Biblia decía. Entonces, aprendimos escatología por lo que Scofield decía. Y luego ya en otro seminario recuerdo que leímos un libro que se llamaba Eventos del Porvenir de, bueno, no me acuerdo, no sé cómo se dice el primer nombre, pero se apellida Pentecost, ¿no? Y él traía así como un sumario de todas las doctrinas o de varias doctrinas escatológicas también, ¿no? Entonces, terminábamos estudiando escatología y diciendo algo de escatología, ¿no? Pero por lo que decían ellos. Mi opinión es el estudio
profundo, el estudio primario y profundo tiene que nacer en la escritura y sí, sí podemos leer lo demás, pero creo que lo valioso estará en lo que Dios te muestre a ti. ¿Y cómo tendrá que ser eso? Pues estudiando, amigo, estudiando y estudiando. Y por cierto, ahí yo diría, una de las primeras cosas que hay que aprender a estudiar es cómo estudiar, ¿no? Porque creo que hay mucha gente, lo digo con todo respeto, que no sabe estudiar. Entonces, yo no sé si por ahí te he compartido el manual que escribí en algún tiempo y que sigo enseñando, que dice precisamente cómo estudiar, entender y enseñar eficazmente la Biblia. Pero comienza con técnicas de estudio, lo que sería en un seminario algo de hermenéutica, algo de exegética y algo de las lenguas originales, ¿no? Pero solamente un algo. Pero si, digo yo, si no tenemos una forma, y ya cada uno la irá afinando, pero una forma, una técnica, una metodología de estudio, bueno, tal vez lo que estudie no sea tan fructífero. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por la vida de Betty, que hoy cumple años. Yo la pongo en tus manos, ruego tu bendición para ella. Gracias por poderle permitir llegar a esta edad donde nos podemos seguir riendo pues animándonos, aunque a veces suena más a molestándonos, ¿verdad? Pero gracias, Señor, porque ha sido padrísimo estos años juntos y verla llegar a esta edad también es un milagro, una bendición tuya solamente. Gracias por Juan Carlos, que también cumplió años en esta semana y por poderlo celebrar en tu servicio, Señor. Gracias porque cada vez que lo escucho y lo veo, sigo convencido que has levantado un hombre conforme a tu corazón, así, con esa humildad para poder, Señor, servirte y buscar de ti en cada ocasión. Gracias por la pastora Josefina. Gracias, Señor, es también un ejemplo de fe para cada uno de nosotros, pero seguimos orando, rogando y suplicando que obres un milagro de sanidad en su vida, porque el deseo de nuestro corazón es el ver que tú la sanes y la levantes. Escuchamos lo que nos dice el pastor Samuel como un diagnóstico de los médicos y aunque reconocemos que ellos tienen un conocimiento valioso, también sabemos, Señor, que el único dador de vida, el único que obra por encima de lo natural, el único que puede hacer cosas extraordinarias, eres tú. Por eso clamamos a ti, Señor, que no tomemos en cuenta lo que los médicos dicen como algo definitivo, pero que sí, buscando tu rostro, clamemos a cada momento que obres un milagro en la vida de tu hija. Y gracias por ese milagro poderoso y hermoso que estás haciendo en el corazón, en la fe y en la vida de Samuel, de sus hijas, de sus hijos y de toda la congregación. Gracias porque la familia de la pastora José escuchó de ti y vio un testimonio verdadero de lo que es tener fe. Gracias. Señor, también está en tus manos José Gómez. Gracias por haberlo guardado y sanado estos días que estuvimos juntos, pero que también lo vimos ponerse mal y hoy escuchar que está mucho mejor. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria y te agradecemos, Señor, que nos permitas reunirnos en este tiempo delante de ti. Por Cristo Jesús. Amén y amén y amén.